Buenos días, hermanos. Buenos días. Ahora sí, queremos concentrarnos cada uno de nosotros y estar pendientes porque esta es la hora de la clase. Hemos descansado ya la noche anterior, hemos ya dormido, yo creo que lo suficiente para que en esta mañana nos mantengamos despiertos. Amén. Necesitamos estar despiertos, concentrados en la clase, en las porciones escriturales que estaremos analizando esta mañana. Bueno, es un privilegio nuevamente estar aquí entre ustedes y poder compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado a través de los años y en su palabra especialmente. Quiero decirles, se me olvidó anunciarlo el viernes que estaban aquí la mayoría de las congregaciones. Nuestro hermano Jaime Onofre, y el único que me preguntó de aquí fue el hermano Rubén. El hermano Jaime Onofre, que prácticamente era miembro de todas las congregaciones, ¿verdad? Él estaba en todas las congregaciones. Él, el jueves lo llevamos a la ciudad de Reynosa, al aeropuerto de Reynosa, y abordó su avión un poquito después de las 10 de la mañana, llegando a Veracruz más o menos a la 1, y de ahí hasta el lugar a donde él vive con su familia. Llegó aproximadamente a las 4 de la tarde. Ya él mandó mensajes, no sé si alguno de ustedes ya le mandó un mensaje por ahí. Jaime. No me preguntaron porque él ya había venido a escribirse. Ajá. Y después lo pusimos a predicar antes que se fue. Amén. Y dijimos que nos regresáramos a acabar de vuelta. Ya le tocó su primera charla ayer. Él llega el jueves a Veracruz y al otro día, el viernes por la mañana, me pone unos mensajes que una tía abuela había fallecido. Así que dice: hermano, por favor dame unos textos porque voy a pedir la oportunidad de hablarles a la familia. Y sí, tuvo ayer el privilegio de hablar a su familia respecto a lo que dice la palabra de Dios en estos casos. Bien, hermanos, pues espero que se acuerde usted del mensaje. ¿Todos estuvieron aquí el viernes o alguna persona no vino el viernes? Hay varios que no vinieron. Bueno, el tema que trajimos el viernes, ¿cómo se llamó? ¿Se acuerdan? Los que sí estuvieron. Libres en Cristo. Libres en Cristo. Y yo espero que los que sí estuvieron hayan llegado a su casa el viernes por la noche, se hayan puesto de rodillas delante de Dios y le hayan dado gracias al Señor, diciéndole: gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos hiciste, ¿qué? Libres. Porque el tema de esta mañana, ya usted lo está leyendo ahí, dice: ¿a quién qué? ¿A quién iremos? Dice la palabra aquí en Juan capítulo 6, versículo 68, la primera parte del texto. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Ahí nos vamos a quedar solamente con la primera parte del texto. En todo el mundo hay millones de personas, porque esta pregunta se manifiesta diariamente en todas partes por personas desesperadas. ¿A quién iremos? Hay una tremenda desesperación por todas partes. Y puede ser un grito de angustia, puede ser un pequeño, ya se borró, un pequeño ¿qué? ¿Qué es un balbuceo? Algo que no se entiende. Señor, ¿verdad? Puede ser un pequeño balbuceo. Depende de qué. Esta es una clase, yo quiero que usted participe. Ahí está leyendo el material. Depende de qué. De la situación. De la situación que esté pasando el individuo. Hace aproximadamente 20 o 25 años atrás, un escritor que se hizo muy famoso, llamado Cuauhtémoc Sánchez, allá en México, uno de sus primeros libros que él escribe se llamó Un grito desesperado.
¿Se acuerda usted quién leyó ese libro? Una hermana por ahí. 2. Ahora lo puede bajar en el internet, no le va a costar nada. Un grito desesperado. A donde el autor está tomando la desesperación, las palabras de quiénes. ¿De quiénes? De los jóvenes. Un grito desesperado. Los jóvenes que están buscando un lugar en esta sociedad. Los jóvenes que no han encontrado todavía su identidad. Los jóvenes que todavía están preguntando, pero Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Depende entonces de qué? De la situación. Pero tenemos que preguntarnos ¿cuál qué? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuál fue el contexto en que surge esta pregunta de Pedro? Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? Yo quiero que pasemos y analicemos la situación que se encuentra mencionada en Marcos capítulo 6, Marcos 6, 34 en adelante. Y dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Este es el contexto, sigue hasta el versículo 44. Pero este es el contexto general en el cual Pedro después está preguntando: Señor, ¿a quién qué? ¿A quién iremos? Dice la escritura entonces que Jesús tuvo compasión de la multitud. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahí está. Eran como ovejas que no tenían pastor. La multitud estaba compuesta por hombres, mujeres y niños. Porque después, cuando usted sigue leyendo el texto, ve usted que Jesús alimenta ¿a cuántas personas? 5,000. A 5,000 sin contar mujeres y niños. La multitud estaba compuesta hombres, mujeres y niños. Seguían a Jesús por la autoridad de sus palabras. Al anochecer, la fatiga y el hambre hicieron ¿su qué? Su aparición. Es posible que usted y yo hemos pasado por un momento en el cual estamos envueltos en tanta actividad durante todo el día que nos olvidamos incluso ¿de qué? De comer. Pero ya cuando son de las 6:30 de la tarde en adelante, ¿cómo empieza el estómago? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Empieza a gruñir y empieza a reclamar. ¿Y qué más? Dice: oye, ¿ya se te olvidó que necesito qué? Necesito comer. Ahí estaba esa multitud. ¿Con qué? ¿Qué dice ahí? Con hambre. Con hambre. Y el panorama, ¿qué dice ahí, hermanos? De nuestro mundo es semejante. El panorama de nuestro mundo es... Discúlpeme que tengo que tomar, lo que pasa es que estoy tomando un medicamento que me produce un poquito de resequedad. El panorama de nuestro mundo es semejante. El hambre ha producido multitudes que andan vagabundeando ¿cómo? Como ovejas, pero hambrientas. Como ovejas hambrientas. Como yo estoy viviendo en lo que el hermano Cooper, me acuerdo cuando platiqué con él y me dice: vas a trabajar en la zona rural de Mission. Pero por rural entendemos que es un concepto ¿qué? Pues campesino del campo, ¿verdad? Pero no solamente es eso. Ahí entre los diferentes naranjales todos los días vemos animalitos que han sido abandonados por diferentes personas que no tienen, ya no sé ni qué palabra usar, no tienen conciencia. Y van y tiran a los animalitos por allá y empiezan los animalitos a vagabundear
a caminar de aquí para allá con la lengua de fuera buscando ¿qué? Un poquito de agua y buscando también qué comer. Visite usted a la hermana Guillermina Sanz y va a ver cuántos perritos tiene ahí en su casa, porque algunos ella los ha tomado cuando los ha encontrado ahí. Bueno, el hambre ha producido multitudes que andan vagabundeando hambrientas. Créanme lo que sí. Aquí mismo en los Estados Unidos la estadística habla de 7 millones de personas que se les llama homeless. 7 millones de personas aquí en los Estados Unidos. Pero quiero decirle que el hambre tiene ¿qué? ¿Qué dice ahí? Dos proyecciones. Una de ellas, la más común, ¿es qué? Es física. El hambre es física. Y le voy a pasar un poquito aquí, adelantándome un poquito, que ahí tenemos unas estadísticas. Y quiero decir que estas estadísticas no son de hace 8 días. Son aproximadamente de unos añitos atrás, pero que reflejan la situación y hoy podemos incluso aumentar una gran cantidad más. ¿Qué dice ahí en las estadísticas? Más de 90 millones. 900 millones de chinos. 600 millones de hindúes. Uh-huh. 130 millones de pakistaníes, 120 millones de indonesios, y nuestro México, 48 millones de mexicanos en una nación que solamente tiene 115 millones de personas. El concepto liberal que ha sido de nuestros últimos gobiernos en México ha puesto una situación triste y lamentable, haciendo que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más ¿qué? Más pobres. Y las supuestas 7, ahora son 8 potencias mundiales económicamente, lo único que han hecho es enriquecerse ellas y traer más pobreza. ¿A dónde? Al resto del mundo. Esa es la situación del hambre, ¿qué? Del hambre física. Me acuerdo yo que hace 4 décadas atrás en México solamente eran aproximadamente 25 millones de personas con hambre. ¿Y cómo es posible que ahora que supuestamente estábamos en un periodo de desarrollo, se encuentren cuántas? 48 millones de personas ¿con qué? Con hambre. Esta es una situación triste, hermanos. Pero, regresando un poquito atrás, si el hambre física es terrible, es más grave el hambre ¿qué? Espiritual. Es más terrible el hambre espiritual que siente el hombre de hoy. Un hambre increíble. Algunos viven rodeados de comodidades, pero no son felices. Mire lo que dice Ageo, el libro de Ageo, si usted lo tiene por ahí, es uno de los profetas menores, y si usted lo encuentra antes que yo le pueda dar lectura, Ageo capítulo 1 versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén, gracias hermano. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, etcétera. Ahí está la situación, ¿verdad? Algunos viven rodeados de comodidades, pero no son felices. Viven en una situación triste, en una situación complicada, a pesar de que estén rodeados de diferentes cosas. Y entonces surge la pregunta angustiosa: ¿a quién qué? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y eso indica, hermanos, que la iglesia tiene una responsabilidad. El hermano Galeano me dijo: queremos que se le hable ¿a qué? A la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad. ¿Qué dice la última frase? Hay que dar pan para el cuerpo y para el alma.
Hay que dar pan para el cuerpo, pero también ¿para el qué? Para el alma. En el contexto, Jesús le dice a los apóstoles, denles ustedes ¿de qué? De comer. Y es lo mismo que está diciendo el Señor hoy en día. Denles, ¿quiénes? Nosotros. Denles ustedes de comer. Yo veo dos situaciones aquí en el valle cuando pienso en estas cosas. La primera, que algunos de nosotros ya hemos alcanzado un estatus económico favorable. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha bendecido. ¿Qué más? Un estatus económico favorable. Tal vez alguno ya alcanzó el sueño americano. ¿Verdad? ¿Ya está qué? Tiene un buen trabajo, tiene un buen ingreso, ya tiene su casa pagada, ya hay 2 vehículos a la puerta de su casa, ya sus hijos no tienen que batallar, ya alcanzaron un qué? Un estatus. Pero ese estatus hace que nos rodeemos de qué? De comodidad. ¿Me entiende? Y a veces el confort produce que yo no me quede. No queremos salir del confort, nos sentimos a gusto allí en la casa, ¿verdad? Y empezamos a actuar como la cultura americana. Después de las 6 de la tarde, no me molesten en mi casa. ¿Ya se dio cuenta que si usted va a las 6 de la tarde a una tienda, va a encontrar a la mayoría de los hispanos comprando todavía, pero los americanos ya están en casa? Después de las 6, no me molesten. ¿Estoy en la qué? En la comodidad, en el confort. Ese es un aspecto. Y el segundo, la segunda parte de personas que están luchando día tras día, ¿por qué? Por el pan. Que están luchando porque el trabajo no se acabe. Que están preocupados porque todavía no alcanza suficiente para la despensa cotidiana. Y eso hace también que ¿qué? Que nos olvidemos de los demás. Eso quiere decir que algunos teniendo y otros no teniendo, nos olvidamos. Sin embargo, recuerde, hay que dar ¿qué? Pan para el cuerpo y pan para también el alma. Una segunda cosita que encontramos aquí, Marcos capítulo 6, versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ¿qué? Está avanzada. El lugar es, ¿qué dice ahí? Desierto. Según los estudiosos, mis hermanos, de la geografía y arqueología bíblica de aquellos tiempos, se menciona que aquella gente estaba en el desierto, estaban como solas, estaban fuera del alcance de ¿qué? De manos amigas, se encontraban solas prácticamente, habitando, según otra vez los estudios de la arqueología, habitando sencillas aldeas pobremente habitadas. Ahí está. Sencillas aldeas pobremente habitadas. El año pasado o antepasado, no me acuerdo, estuvieron aquí mis 3 nietas que viven allá en Houston. Estuvieron aquí con nosotros durante el periodo del verano, ayudaron a mi esposa con los BBS que se tienen programados. Compartieron con la congregación, convivieron con los muchachos, se involucraron en el trabajo de la iglesia. Pero más tarde, al regresar a Houston, una de ellas estaba comentando, la gente que vive en Houston ni siquiera se imagina las condiciones en que vive la gente aquí, en el sur de los Estados Unidos, en el Valle de Texas. Porque cuando ella empezó a darse cuenta de las trailitas, las casitas y las condiciones en que vive la gente,
Muchas personas allá en el norte de Estados Unidos ni se imaginan cómo viven muchas personas aquí en el valle. Se encuentran muchas veces, ¿cómo? Solas. Bueno, aquellos están en la zona de confort. Las de aquí se encuentran muchas veces, ¿qué? Solas, desesperadas. No saben a quién acudir. Unas semanas atrás, después de salir de la junta con nuestro hermano Del, un lunes, vengo llegando a la casa y de repente veo que un vehículo va jalando una casita. Y si yo conozco esta casita, ¿qué sucede? Se ha perdido el terreno de esta persona. ¿Se dan cuenta? Y esto yo lo veo con mucha frecuencia aquí en el valle. Abren nuevas colonias, anuncian la venta de lotes y por medio acre le están pidiendo 39 y 40 mil dólares a la persona. Y las familias con deseos de tener su propia casita juntan sus 1,000 o 1,200 dólares. ¿Para qué? Para pagar el down payment. Y después la mensualidad está entre 500 y 550 dólares mensuales. Para una persona que está ganando a lo mejor 300 o 350 a la semana y que además tiene que buscar el alimento, pagar los biles, etcétera. ¿Se imagina usted cómo se ve la persona? Y de repente pierde el trabajo. ¿Y cómo se siente esa persona? ¿Cómo se siente? Aparte de desesperada, se siente que está sola. Está sola. Que no sabe qué hacer. Ahí está. Esta era la condición de aquellas personas y sigue siendo la misma hoy en día. Y la soledad es que uno de los más grandes problemas que sufren hombres y mujeres en todos los lugares. Y muchas personas están rodeadas de hermanos, pero se sienten solas. Y están rodeados de mucha familia, pero se sienten solas. La soledad es algo tremendo, mis hermanos. En todas partes, hombres y mujeres están sufriendo ¿de qué? De soledad. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque nos hemos vuelto muy egoístas. La llamada sociedad de consumo, en la cual usted y yo nos encontramos hoy en día, está despersonalizando las relaciones humanas. Las está despersonalizando. Cuando yo voy a hacer el depósito al banco de la ofrenda de la iglesia, aunque esté la maquinita para que yo pase con el vehículo y solamente agarre aquella cosita, le ponga la ofrenda aquí y mande hacia aquel lado el botoncito, el bote, yo no. Yo me estaciono y entro al banco y saludo al cajero o a la cajera. Y en muchas ocasiones empezamos ¿a qué? A platicar un poquito de diferentes situaciones, del clima, de esto, el otro, un poquito. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos despersonalizado a tal grado que todo es drive, ¿qué? Drive thru. Sí, de verdad, ya no hay ese contacto con las personas. Voy al Walmart y mi esposa y yo no pasamos por el pago automático, ¿verdad? Por la caja automática. Hacemos fila y pasamos ¿por dónde? Con la cajera. Y hay cajeras que son muy amables. Hay otras que, ay señor, a lo mejor están enojadas o algún problema, qué sé yo, ¿verdad? Algún problema. A lo mejor ya está rodeada de mucha gente, pero está también ¿qué? Sola. Pero si no buscamos eso nosotros, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos viendo el otro día un noticiero que ya se inventó un robot que brinca, que salta y que hace hasta marometas. ¿Así va a llegar el hombre? ¿Hacer un qué? Un robot. El hombre, hermanos, se ha convertido solamente en un número.
¿Y usted sabe aquí cuál es el número más ansiado en los Estados Unidos? ¿Cuál es? Cuando ya cuenta con ese numerito, ahora sí, no hay problema. ¿Cuál es? El del IRS, el famoso número del social. Oiga, y mire usted, usted se ha puesto a analizar esa palabra, social, ¿qué? Security. ¿Qué significa security? En buen español, seguridad. ¿Verdad que sí? Y lo que menos hay, ¿qué es? Seguridad. Pero el hombre se ha convertido en un número, en un objeto. Las grandes compañías y las grandes empresas contratan el número. Y cuando la persona ya no funciona, ¿qué hacen? Bye bye. Y contratan otro número. Es un objeto. Es un objeto, es una pieza de una maquinaria social. En eso hemos caído, nos hemos convertido en piezas de una maquinaria social. Y quiero decirle, mis hermanos, que un alto porcentaje de suicidios entre las mujeres se da entre mujeres que viven, ¿cómo cree usted? Solas. Un alto porcentaje de suicidio. Mujeres que viven solas. Nadie conoce su desgracia. Yo espero que usted y yo, como hispanos en este país, no cometamos el error de querer imitar algo que a mí no me gusta de la cultura americana. Muchas veces la cultura americana está en la casa aquí, está la otra enfrente y ni se conocen. Tienen 20 años como vecinos, ¿sí? No saben quiénes son. Cada quien en su propio confort. Que no caigamos en ese problema. Una de las cosas que me gusta en México, en nuestras colonias populares, es que especialmente en el tiempo de calor, sacamos la silla, ¿verdad? Afuera, nos sentamos, sale el vecino, sale el otro vecino, hacemos un pequeño círculo y estamos, ¿qué? Platicando, interactuando, compartiendo. ¿Verdad que sí? Pero esto no se ve aquí. Esto difícilmente lo encontramos acá. Y es que, hermanos, la soledad, ¿qué hace? Es un problema íntimo que desequilibra la vida moral y espiritual del ser humano. Es hasta cierto punto frecuente que hemos visto viejitos que han caminado juntos por muchos años en su vida y de repente uno muere y al poco tiempo, ¿qué sucede con el otro? También se va, porque ahora se encontraba solo. He visto mensajes ahí interesantes en las redes de aquellas personas que van a dejar al viejito al asilo de ancianos, ¿verdad? De repente el viejito ya no sirve para nada para ellos, ya no es productivo, se convierte en un bulto, se convierte en un estorbo, nadie lo quiere atender y el viejito anda como pelota rebotando de hogar en hogar y los hijos se pelean, ya lo tuve conmigo 3 meses, ahora te toca a ti, ¿verdad que sí? Y el otro está pidiendo que por favor no lo tomen en cuenta porque está demasiado ocupado, tiene una vida demasiada azarosa en el trabajo y social que no le permite cuidar a quién, a su papá o a su mamá. Y por eso muchos viejitos y muchas viejitas se compran un perrito, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Le hablan, se acompañan, lo cuidan y el perrito es fiel. Es increíble. Es un problema que desequilibra la vida moral y espiritual del ser humano. Por lo tanto, hermanos, tenemos una reflexión aquí. ¿Qué dice? Los cristianos que conforman la iglesia han de levantar su mirada y contemplar este problema y daño en toda su crudeza. La inquietante pregunta, ¿a quién iremos? Ahí está. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro y sigue retumbando en medio de la sociedad esta pregunta. ¿A quién? ¿A quién iremos?
La única respuesta, ¿quién creen ustedes que es? Jesucristo. Venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es la única respuesta. ¿Sí, hermano? A veces, hermano, es duro ver cómo los hermanos se van de la misma congregación y es porque se sienten solos. No hay atención de nosotros mismos como familia de ver por qué el hermano no vino. Quizás tenía un problema, quizás enfermedad, su carro no prendió. Y si nosotros no nos preocupamos uno por otro, hermano, llega el momento que ellos mismos se van a sentir solos y se van a ir. Así es, hermano. A veces nos queremos preocupar por los que no conocen al Maestro, para que el Señor tenga más a quien darle salvación y bendiciones que nosotros hemos recibido. Pero a veces los que tenemos aquí los descuidamos. ¿Y qué buscan? Nos metemos por aquí y por acá está el Señor. Así es. Es lo que dice, hermanos, una verdad increíble. Frecuentemente en la congregación les estamos anunciando, fulano de tal está enfermo. ¿Y quiénes lo visitan? El mismo grupito. Hay una hermana en el hospital que acaba de dar a luz. ¿Quiénes van a visitarla? El mismo grupito. Una persona perdió su trabajo. ¿Quién le va a ayudar? El mismo grupito. ¿Y los demás? A veces yo llego a la congregación y hemos llamado a la iglesia para algún programa por ahí, y llego y está el mismo grupito. Y en broma les digo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Verdad que sí? ¿Dónde están? Bueno. Tercera cosita, porque me dijeron que a las 10:30 acaba. Dice así: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, y ya está avanzando. Ya tenemos ahí unos minutos. La noche ya está avanzada. Hay un cántico que tenemos nosotros por ahí en el famoso himnario negro, ¿verdad? Que dice que aún en la edad que provecta, aún en la edad ya que ya estás viejo, hay que ¿qué? Que trabajar, aún en la edad provecta. Porque cuando llega la noche, con la noche llegan algunas ¿qué? Algunas situaciones, y usted y yo lo sabemos. Con la noche llegan algunas situaciones. Y una de ellas, hablando de la soledad y otros problemas, es que muchas personas duermen con una lámpara encendida. Tienen terror a la noche. Otros se les va el sueño porque tienen miedo a dormir y no despertar al otro día. Créanmelo. ¿Sí? Algunas situaciones. En algunos lugares es que imposible conseguir comida. Mire, mi esposa y yo, viviendo en Kansas, tuvimos que manejar varias veces hasta el estado de Colorado por una situación personal. Y llegábamos a cierta área, a donde es una carreterita larga, y no encontrábamos, créamelo usted, en algunas ocasiones, en aproximadamente 35, 40 millas, no encontrábamos ni un vehículo. En otra ocasión teníamos que llegar a las 7 de la mañana a la ciudad de Denver para sacar un pasaporte. Y tenga mucho cuidado en esas carreteritas, porque si se queda sin gasolina, hay ciertos lugares donde a las 12 de la noche todo está cerrado. Y nos tocó en algunas veces que ya pasada cierta hora, en esas carreteritas pequeñas por allá en diferentes estados, no encuentra usted nada. Si eso pasa en el siglo XXI, imagine usted en el tiempo de Cristo. Llegada la noche, imposible encontrar comida. ¿Qué más? La soledad. La soledad se hace más pesada. E incluso, ¿qué dice ahí? Le roba el sueño. Créanmelo que sí. Yo le digo a veces a algunas personas, a mi esposa, yo estoy en desacuerdo con esa teoría que la persona mientras más vieja duerme menos. ¿Por qué? Porque yo a veces, como las gallinas, a las 9 de la noche ya tengo sueño, ¿verdad? Y a veces me estoy acostando a las 9:30 o 10 de la noche y
Mi esposa a veces se enoja porque me dice, te estaba yo moviendo y tú estabas perdido. Hasta el otro día, a las 5 de la mañana. Y es cierto, hermanos, yo veía a mi abuela, por ejemplo, que se acostaba bien noche. Allá andaba la viejita, quién sabe qué haciendo por ahí en la noche, en la casa de ustedes. Y al otro día, todavía ni amanecía y ya estaba con la taza de café. ¿Verdad? Yo, pues, ¿cómo le hace que duerme quién sabe cuántas horas? Muy poquito. Y le digo a mi esposa, yo estoy en contra de esa teoría. Porque yo duermo, gracias a Dios. Pero a mucha gente, la soledad se hace más pesada y le roba el sueño. Llegan entonces, ¿qué dicen? Pensamientos diversos, situaciones del hombre, ¿qué está pasando por ahí? Y hermanos, a usted le ha pasado y a mí también que de repente un pensamiento llega por alguna situación por ahí que nos está preocupando y es como si usted agarrara la punta de la madeja y la empieza a desenredar y le dan las 3 de la mañana y no ha resuelto nada, pero tampoco ha dormido. ¿Verdad que sí? Diferentes pensamientos. Posiblemente la amargura por el sufrimiento. Y el sufrimiento puede ser de diferentes maneras, usted y yo lo sabemos. Amargura por el sufrimiento. Posiblemente también, ¿qué dice ahí? Rechazo. Rechazo de la familia, rechazo del trabajo, rechazo social. ¿Se siente esa persona como? Marginada. Problemas también, ¿qué? Familiares. De repente, mi hijo tiene tal problema y estamos tratando de resolver ese problema. ¿Verdad que sí? Mi nuera está pasando por una crisis. Mi esposo está muy preocupado porque ya se acerca la jubilación y no tiene nada ahorrado. ¿Me entiende? Todo esto produce una situación distinta. Y sigue surgiendo la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿Qué dice ahí, hermanos? Jesús es la respuesta, no hay más. Entonces quiero concluir esta parte, la primera parte. Ante la pregunta, ¿a quién iremos? Jesús, ¿qué dicen? Jesús tiene la respuesta. Alguien busque por favor Mateo 11, 28 al 30. Ya mencioné yo el 28. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Pero ¿qué más sigue ahí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aprendan de mí y entonces van a tener ¿qué? ¿Qué van a tener? Descanso. Descanso para vuestras almas. Jesús sigue siendo, hermanos, la respuesta al ¿qué? Al hambre física y al hambre espiritual. Jesús es la persona que va a poder sacarte ¿de qué? De la soledad. ¿Sabía usted que hay jovencitos que se sienten solos? Sí. Y algunos de ellos se han suicidado. ¿Por qué? Porque se sienten solos. Mucho cuidado, jovencitos que están por acá con las redes sociales. No pongan nada que les comprometa, porque cuando ustedes ponen algo que les va a comprometer, se van a encontrar en una dificultad bien seria, porque sus pseudo amigos se van a encargar de compartir todo eso y ustedes se van a sentir que se mueren de vergüenza. Créanmelo. Y cuando ya no aguantan la vergüenza y la pena, entonces ¿qué han tomado? El camino fácil para terminar con esa situación, porque se sienten solos. La soledad entonces no será más su ¿qué? Su problema. ¿Y la noche, hermanos? ¿Será solo para qué? Descansar. Será solo para descansar. Dice el Salmo 4, versículo 8. En paz, ¿qué? Me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente ¿quién? Tú, Jehová, me haces
vivir confiado. Dios les bendiga en esta mañana. No hay Dios tan grande como